arranco a responder así, usted no me va a preguntar. No, bueno. arranca a responder. Bueno, la educación primaria es considerada un derecho fundamental porque es la educación que permite al ser humano, que permite a los niños, a los jóvenes e incluso a las personas que por alguna razón apenas están iniciando, les permite entrar en un contexto social a través del cual se inicia su desarrollo laboral, su desarrollo como personas, adentrarse un poco más en lo que es el desarrollo mundial, el desarrollo regional y local, y esto obviamente lo que conlleva es a adquirir un bienestar. Por eso digamos que la fundamentalidad del derecho a aprender unas concepciones y unas nociones básicas dentro de la parte lingüística, dentro de la parte digamos de la lógica matemática, y a partir de allí es de donde se desarrollan los otros saberes, que muchos se pueden hacer empíricamente, pero donde la base sí tiene que ser la parte de la educación básica primaria. Sobre la educación primaria como meta de desarrollo del milenio, pues obviamente las consideraciones parten desde esa misma declaratoria de derecho fundamental de todas las personas. Todas las personas y el mundo, para lograr que exista un desarrollo, para lograr cumplir con esas metas del milenio, que no solamente están enfocadas en el término de la educación, sino que tienen unas connotaciones mucho más amplias, permitirán que exista una autorregulación humana, que haya también una autogestión del hombre por encontrar su bienestar y no una autodependencia estatal, ese estado dependentismo del que ha venido sufriendo la humanidad entera. ¿Qué instrumentos se utilizan para hacer cumplir los derechos a nivel educativo de los niños? Bueno, los instrumentos para hacer cumplir los derechos a nivel educativo de los niños, de las niñas especialmente, pues obviamente están apoyados en la Ley de Infancia y Adolescencia como primer término. Segundo, obviamente en los derechos del niño, que están consagrados no solamente en la Constitución Nacional, sino que es una declaratoria universal, y digamos que son legalmente las primeras herramientas. Obviamente está nuestra Constitución Nacional, pero los principales instrumentos creo que son el abordaje de llevar la educación a un ámbito más amplio, no solamente que dependa del Estado, sino también que dependa de la familia, donde tiene que haber ese contacto permanente con la comunidad educativa, es entender que no solamente depende de un profesor, es entender que depende de un círculo familiar y de un círculo social. Esa sería una de las estrategias y herramientas de trabajo que se están utilizando, además de orientar también la educación, orientar la pedagogía hacia metodologías que hagan más eficaz el aprendizaje, asociaciones, convenios, que lo que conllevan es ampliar ese círculo metodológico de aprendizaje y que no se quede en una simple cátedra de aula. Bueno, ¿cómo se vincula la educación con el desarrollo? Es evidente que la educación hace parte fundamental del desarrollo de cualquier comunidad. Una comunidad que lee, una comunidad que entiende cómo se hacen las cosas, que tiene lógica para que las cosas funcionen, obviamente va a permitir que los círculos de discusión sean mucho más amplios. Cuando existe esa democracia participativa que no está solamente dentro de las urnas, sino una democracia que está dentro de la discusión, dentro del compartir y aprender con el otro, obviamente hace que evolucione el desarrollo de cualquier comunidad. De ahí que podamos decir puntualmente que la educación es la base del desarrollo humano y del desarrollo social. ¿Qué políticas públicas del municipio fomentan el aprendizaje comunitario? Bueno, lo primero, la primera política pública que tiene que ver con el tema del aprendizaje comunitario, obviamente está orientado hacia el trabajo que se viene haciendo con cada uno de los grupos organizados, con las comunidades organizadas que existen en el municipio. El aprendizaje y el llevar la educación hacia estos grupos, juntas de acción comunal, grupos de discapacidad, grupos de la tercera edad, enfocados en una política pública de el acceso a la educación,
del acceso al aprendizaje para el empleo, del acceso al aprendizaje para la vida. Obviamente esto contribuye enormemente a fomentar ese aprendizaje de nuestras comunidades. Es así como la Secretaría de Educación, la administración municipal en general, orienta todas sus políticas públicas hacia una primera medida que está por el aprendizaje, por la educación de las comunidades y por el compartir y el fomentar que esos aprendizajes sean multiplicados dentro de las mismas. Yo se la leo. ¿Qué programa se lidera para garantizar el derecho a una educación hecha a medida de niños y niñas, el derecho a una educación relevante y de calidad en un municipio? Bueno, vamos a hablar del tema de calidad inicialmente como la estrategia clave. No basta solamente con educar y educar simplemente para obtener un título. Tenemos que dejar a un lado esa concepción de que nuestros colegios, nuestras universidades son simples fábricas de cartones. Hay una concepción básica dentro del tema de la calidad y por eso hablamos de metodologías de aprendizaje que permitan que el niño y la niña se entusiasme con lo que realmente le gusta, con lo que realmente quiere aprender, que además de tener unas nociones básicas de lenguaje, de lógica matemática, también le tenga ese amor a ese ámbito de la investigación, del aprender observando, del aprender viviendo. Digamos que en términos de calidad es lo que nos orienta a ese trabajo metodológico y pedagógico de nuestros maestros. Obviamente, esto hace que se vuelva relevante dentro de su formación como hombre, como persona, porque a medida que el niño y la niña va conociendo, también va orientando su futuro profesional, va adquiriendo esos conocimientos que le permitirán decidir cuál es su verdadera vocación, qué es lo que realmente le gusta. Obviamente todo esto va acoplado a unas edades, a unos aprendizajes de unos ciclos de formación. No es lo mismo enseñarle al niño de preescolar o de básica primaria o al joven o adolescente que ya inicie su formación secundaria y media. Todos tienen unas formas de aprender diferentes. Los niños pueden aprender jugando, pero dentro del juego tiene que haber un proceso de investigación y de autoaprendizaje. Y así vamos evolucionando en esa cadena, igualmente con el crecimiento del niño. Lo más importante es traer a colación, y quizás a uno de los grandes pensadores dentro de la pedagogía moderna, diría yo, hablar de un Paulo Freire, hablar del constructivismo social, hablar de un constructivismo educativo y de esa verdadera revolución educativa es la que hoy por hoy nos lleva a que estemos mejorando académicamente, hablándolo en términos de estudiantes, y a nosotros que estemos mejorando en términos de eficiencia y de calidad educativa. Felipe, hablemos de los derechos educativos de los niños en educación primaria. Hay un derecho que nos habla de que los niños tienen que tener una educación acorde a sus edades y a su proceso educativo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, como te decía, es un proceso de entender cómo el niño puede asimilar mejor los conocimientos. Es por esto que las alianzas educativas y pedagógicas son fundamentales para el desarrollo actual de cualquier sistema educativo. Los niños aprenden a través de muchos sistemas, porque no todos los niños aún, con niños siendo niños de la misma edad del casco urbano o de los sectores rurales, tienen procesos de aprendizaje que pueden ser muy diferentes, pueden diferir en su forma, pero que en su fondo conllevan a lo mismo. Entonces, hablábamos ahorita del aprendizaje, por ejemplo, para los niños que inician su ciclo básico de formación primaria, con la estrategia del juego como una metodología de aprendizaje. Es ahí donde rescatamos ese derecho a aprender, pero a aprender realmente, y no solamente aprender, sino aprehender de todo lo que vamos viendo y de todo lo que nos va rodeando. Volvemos e insistimos, es el tema de la pedagogía y la metodología que utilizamos dentro del aula, pero que puede ser construida también alrededor de una familia y de una comunidad en general.
Buenas tardes para todos, docentes y compañeros. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy quiero hacerles mis aportes sobre los aprendizajes que recogí durante el desarrollo del curso y del módulo Sistema Educativo, Legislación y Aplicaciones, encabezado por el docente Diego Germán Delgado. Durante el desarrollo de este módulo pude aprender y construir conocimientos significativos sobre los sistemas educativos, las normas y las disposiciones generales que se rigen en los contextos escolares. Sabemos muy bien que los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Las posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otros se asientan en la educación que aquellos proporcionan. Es por eso que el primer objetivo y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas y jóvenes de cualquier sexo una formación plena que les permita conformar su propia y esencial dignidad. Durante el desarrollo de este módulo pude aprender y tener claridad sobre qué es la legislación educativa, si bien son ese conjunto de normas o disposiciones que se encargan de regular el funcionamiento de los sistemas educativos. Es decir, es esa rama que se encarga de vigilar que el funcionamiento en las instituciones educativas sea acorde. Además, que los sistemas educativos desempeñen funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Sabemos que un sistema educativo debe posibilitar un desarrollo armónico de los niños y que ese espacio educativo debe proporcionarles a ellos una calidad educativa acorde. Además, pude emprender un conocimiento sobre las políticas públicas que sabemos que se entienden como esas respuestas que el Estado y el gobierno da para responder a esas demandas que la sociedad hace y que los sistemas educativos hacen, y que ellos se encargan de dar respuesta con normas, leyes y decretos que regulen posiblemente esas irregularidades, esos vacíos, y que sin embargo sean ellos garantes de una educación con calidad que se emprenda en los sistemas educativos. Fue un módulo muy productivo donde además pudimos compartir con nuestros compañeros docentes puntos de vista con respecto a temáticas que son muy cotidianas dentro de nuestros contextos reales y de los cuales en ocasiones no sabemos y no reconocemos ciertas dificultades. Con este módulo aclaramos muchas de las funciones que deben hacer tanto la norma dentro de un sistema educativo como nosotros como docentes, qué rol desempeñamos y qué funciones tenemos bajo la ley y que debemos hacer respetar en nuestros sistemas educativos que acompañamos. Además, durante el desarrollo de este módulo, tuve la oportunidad de tener un reconocimiento más profundo con la Ley General de Educación. Si bien sabemos, es un parámetro que desde los sistemas educativos se ha manejado porque tiene disposiciones que se deben asumir dentro de las instituciones educativas y tiene obligaciones, compromisos e intereses que el Estado y el gobierno han citado para que haya un acorde de desempeño educativo dentro de las instituciones y el marco general educativo. Fue un módulo que me permitió reconocer la importancia de brindar una calidad educativa y de ser garante de unos derechos que tienen los niños al estar en nuestras instituciones educativas, al tener derecho a un docente informado, al tener un derecho a recibir una educación acorde y muchos otros derechos que tienen los niños al estar bajo nuestro criterio como docentes.
Es muy importante estos módulos y todos los módulos de los cuales hemos hecho parte para nuestra formación. Hola, mi nombre es Diana Milena Monsalve Ortiz. Quiero compartir con ustedes mis opiniones acerca del módulo en legislación, pues me permitió indagar acerca de la educación en Colombia, cómo se encuentra fundamentada y estructurada, ya que es un derecho que tiene todo ser humano sin importar la edad, extracto económico o social, como está reglamentado en la Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación 115, teniendo presente al Estado como eje fundamental de la educación, que requiere de la participación de los entes reguladores, quienes promueven el acceso a esta. Fue gratificante para mí acrecentar mis conocimientos, por estos cada día los transmito a los educandos que son nuestra razón de ser. El módulo ha sido un espacio de crecimiento, de afianzamiento de conocimientos desde aquellos aspectos legales, desde aquellas definiciones que nos ofrece la Constitución Política, al igual que la Ley General de Educación, donde si partimos de lo que dice la Constitución Política, en el artículo 67, la educación es un derecho y como tal el Estado debe regularlo y garantizarlo. Eso implica en nuestro quehacer como docentes tener claro, tener esa visión de lo que queremos en nuestros estudiantes sin salirnos de aquellas conductas legales, de aquellos parámetros que se nos ofrecen en nuestras actividades educativas, teniendo en cuenta que estamos en un proceso social donde no solamente interactuamos con nuestros estudiantes, sino igual que con sus familias y con todo el contexto que esto conlleva. Entonces el módulo nos ha permitido tener claros esos conceptos, tener claro aquellas acciones que se nos permiten y que a su vez dan ese horizonte de lo que nuestra educación quiere, tanto en el país como en nuestras regiones, y en sí qué es lo que nosotros como docentes buscamos en nuestros estudiantes. Hola, espero se encuentren muy bien, compañeros y compañeras y profesor Diego Germán Delgado. El módulo de legislación me permitió conocer más sobre el proceso educativo y cómo se fundamenta a través de la Ley General de Educación, que es la parte esencial de la educación. Pero antes nos indujo a hablar y conocer el territorio donde este se fundamenta, como lo es el Estado, que está dividido en varios estamentos que lo direccionan para un mejor proceso a nivel nacional. Además, fundamentar sobre la educación gratuita y la manera como se origina la Constitución Política de 1991, con conflictos y un sinfín de circunstancias que al fin se organizan nuevas leyes y formas de gobernar. La educación en Colombia se da en niveles de educación preescolar, inicial, primaria y secundaria y media, y la superior, donde ya se le da la oportunidad de escoger lo que se quiere realizar para su proceso formativo diario. Fue enriquecedor el módulo porque nos permitió abrirnos al campo del marco legal y poder comprender cómo funciona el sistema educativo. Este fue uno de los aprendizajes que yo obtuve durante el módulo. Espero se encuentren muy bien. Les habló la compañera Julia Andrea Londoño Uribe, integrante del proyecto que se está llevando a cabo. En la educación se reconoce el valor esencial de lo que el hombre es y debe ser. De hecho, la educación no tiene valor en sí misma, sino que la tiene con respecto de alguien. Ese alguien es el hombre en lo que es y debe ser. El hombre como un ser biopsicosocial, abierto al mundo y con un horizonte pleno de posibilidades de realización.